96.5. Bueno, señores, nosotros tenemos la oportunidad de la primera conversación, la primera entrevista con Juan Temístocles Montaz, después que anoche fuera ratificado a unanimidad como nuevo presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces vamos a empezar, Demo, justamente por ahí, lo que representa esta escogencia primero del comité político y la ratificación unánime por parte del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer. Sí, yo creo que en sentido general una decisión importante para el Partido de la Liberación Dominicana, porque como todos ustedes saben, desde hace mucho tiempo, nosotros veníamos señalando que el PLD se había convertido en un partido con dirigentes pero sin dirección. Y eso obviamente porque desde hacía ya varios años el comité político se había convertido en un organismo inoperante, infuncional, que se reunía forzado por las circunstancias y que había perdido la capacidad de arbitrar internamente los procesos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo siempre he señalado que una evidencia de esa situación es la propia ley de partido, que estableció que la Junta Central Electoral tenía que organizar el proceso de elección interna del partido, porque se entendió que lo que antes hacía el comité político, diría yo que muy bien, ya el comité político no estaba en condición de hacerlo, o sea, manejar un proceso interno que produjera la elección de sus autoridades. Y ese es un elemento importante que hay que entender del porqué de la ley de partido, o sea, la razón del por qué se establece que la Junta Central Electoral dirija los procesos internos de los partidos para seleccionar su candidato es porque se había perdido la capacidad de arbitraje a nivel de la dirección, en este caso concreto del Partido de la Liberación Dominicana. Yo diría que ahí ocurrió mucho el tema de las ambiciones personales. Yo creo que el hecho de que durante los últimos tiempos se había hecho evidente que el ex compañero Leonel Fernández se había colocado por encima de la organización, que entendía que nosotros éramos sus vasallos, o sea, que él era el monarca y nosotros sus vasallos, pues obviamente eso terminó generando una situación al interior del Partido de la Liberación Dominicana que produjo la crisis que ya ustedes conocen y que nosotros entendemos está en un proceso ya de solución. Yo diría que todo ese elemento de ambición de una persona que creía que a él le tocaba volver a ser presidente de la República, fuera como fuera, yo creo que terminó generando esta situación que ustedes conocen, que yo entiendo que ahora con su renuncia y las decisiones que se han tomado ya a nivel de la dirección del partido, crean las condiciones para que el partido pueda relanzarse de nuevo y volver a institucionalizarse, porque se había perdido la institucionalidad en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, yo diría... ¿Qué significa institucionalizar el PLD desde tu punto de vista? Volver a sus... Yo no diría a sus orígenes en el sentido tradicional de la palabra, pero por lo pronto, yo creo que un primer elemento que hay que rescatar es la idea de que el PLD es un partido que siempre aplicó el centralismo democrático, en donde las decisiones de la mayoría se respetan. O sea, yo pienso que todo el problema que se ha dado en el PLD en los últimos tiempos tiene que ver con el hecho de que desde hace un tiempo ese elemento fundamental del funcionamiento del Partido de la Liberación Dominicana se tiró por la borda. Y eso hay que rescatarlo, el hecho de que ahora el comité político opere sobre la base de que si de los 35 miembros, 18 toman una decisión, los otros 17 tienen que respetar esa decisión y trabajar en función de esa decisión. Yo diría que ahora hay que hacer todo lo que tiene a nuestro alcance por volver a poner en marcha las secretarías del partido, que el secretariado del partido funcione, que había dejado de funcionar, que los organismos de base del partido vuelvan a funcionar, que los compañeros en sus diferentes niveles se vuelvan a reunir. Nosotros necesitamos ahora de nuevo volver a abrir los locales del partido.
O sea, hay muchísimos lugares en el país donde prácticamente no tenemos ni siquiera locales. El partido de gobierno, yo inclusive llamaba la atención en estos días, de que cuando nosotros éramos oposición, había locales en todo el país y lo pagaban los compañeros. Ahora estamos en el gobierno, los compañeros ganan dinero y no hay local. Usted va a Santiago, no hay un local. Señor Montaz. Va a San Cristóbal, no hay un local. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas son las que hay que poner en marcha. Ya hemos elaborado un plan de trabajo que se va a conocer hoy en el comité político a los fines de... Hoy el comité político se reúne a las 7 de la noche. Usted habló de ciertas conductas de monarca, inclusive, y atribuye que eso en parte es lo que tiene al partido de gobierno en la situación que está. Pero resulta que la persona que tenía ese comportamiento es una persona, según usted. Entonces, el PLD es mucho más que una persona. Entonces, ¿qué pasó? Que ese razonamiento de esa persona se impuso a toda la colectividad y prácticamente ha dormido el partido de gobierno. Si era una sola. Bueno, él no puede perder de vista que era el presidente del partido. Sí, pero era uno. Pero como presidente del partido tenía la responsabilidad de dirigir al partido, de convocar las reuniones del comité político. O sea, era en gran medida la autoridad máxima de la organización. Y obviamente en la medida en que esa autoridad máxima de la organización se considera que está por encima de todos los otros, o sea, el PLD, que siempre se concibió como un partido de iguales, esa fue la idea del profesor Juan Bosch, devino en una organización en donde había una persona que entendía que nosotros éramos sus vasallos, sus súbditos. Y yo creo que... Y esa era la dinámica del comité político. Lo que se ha solucionado ahora. O sea, esa era la dinámica del comité político. Nada más tiene que darte cuenta, Aníbal, que lo que pasó en abril del año 2015. O sea, el comité político de manera mayoritaria tomó una decisión. Y el presidente del partido no la aceptó. ¿Cuál decisión? O la decisión en abril del 2015 de tratar de lograr la modificación de la Constitución para que el compañero Danilo Medina se reeligiera, que al final se logró. Pero eso generó un problema al interno del partido. O sea, ustedes recuerdan que desde ese entonces el ex compañero Leonel Fernández se declaró él como el defensor de la Constitución y todo su accionar desde entonces era supuestamente defendiendo la Constitución, cuando lo que estaba detrás de eso era sus aspiraciones de volver a ser presidente de la República, no otra cosa. Oli. Señor Temo, pero es decir, la crisis del 15 que usted plantea y el proceso interno del PLD, es decir, de las primarias, muestran que el doctor Fernández era un poco más es decir, era prácticamente la mitad del PLD, según los resultados electorales. Bueno, sí, vamos a ver. Primeramente, yo pienso que su salida lo que pone en evidencia era que él estaba en completa minoría dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Si tú hablas de que el comité político estaba integrado por 34 compañeros en el momento en que se produce esta situación y solamente se han ido 8 con el ex compañero Leonel Fernández, te está indicando que él quedó en minoría. Bueno, en el comité político era minoría, pero yo le hablo de la plataforma. Si tú ves ayer lo que ocurrió en el comité central, ayer asistió casi el 80% de la matrícula del comité central. ¿Cuántos diputados le queda al PLD? ¿Le queda al PLD luego de la más de 70 diputados, porque solamente se han ido 27 diputados. 27, o sea, en realidad la mayoría del partido como partido, se quedó en su partido, está en su partido. O sea, al final, yo diría que el ex compañero Leonel Fernández arrastró una minoría y el tiempo se va a encargar también de evidenciar de que muchos de esos compañeros, yo creo que se confundieron, muchos se fueron confundidos por la situación y no es de sorprender que muchos de ellos vuelvan al partido. Temo, dos cosas. La primera, en caso de que el presidente Fernández intente inscribir su candidatura, fue elegido por seis partidos y tiene que ir a la Junta, tendrá que ir también a las altas cortes probablemente. ¿Cuál va a ser la posición del Partido de la Liberación Dominicana exactamente frente a eso? Y segundo,
¿Piensas tú que en caso de que hayan 3 bloques así, sea con el presidente Fernández o con otra candidatura, pero 3 bloques, ¿está el PLD en posibilidad de ganar en una primera vuelta las elecciones? Bueno, la primera pregunta te la voy a responder diciendo, primero que ya nosotros tenemos, y eso obviamente se va a validar en la reunión hoy del Comité Político, pero ya en el consenso de los miembros del Comité Político hay una decisión de oponerse a esa candidatura, porque en definitiva violenta la ley de partido y la ley del régimen electoral. O sea, yo recuerdo. Es decir, ustedes objetarán en los tribunales. Y en la Junta Electoral. Un medio de comunicación. Por una razón elemental. O sea, cuando esa ley se discutió, y yo recuerdo que en la discusión, la comisión que al interior del Comité Político discutió esa ley, estaba el ex compañero Franklin Almeida, el ex compañero Rafaelito Alburquerque, estaba el compañero Valentín, estaba el compañero Radamés Camacho, estaba yo, y inclusive César Pina. Y el consenso de todos, incluyendo a los compañeros que he mencionado, a los ex compañeros que mencioné que se fueron, era de que había que ponerle costo al transfugismo en la política de la República Dominicana. Esa fue una de las ideas que... El espíritu de la ley. Y ese espíritu se mantuvo a nivel del Congreso. Se entendía, bueno, no es posible que sigamos validando que usted participe en un proceso interno y usted pierda y se vaya para otro partido. Que es lo que ha estado ocurriendo, porque además en la historia de la política dominicana uno ha visto cómo muchos partidos se nutren de eso y se hacen partidos así, aprovechando. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a terminar con eso. Y ese fue el espíritu de los articulados que ya todo el mundo conoce. Y eso lo sabe el expresidente Leonel Fernández. Él lo sabe, inclusive cuando le ha dicho a varios de sus partidarios que no se vayan del PLD porque ganaron, se lo dice sobre la base de que si se van no pueden ser candidatos por otro partido. Él mismo. Aunque él se refiere a los dice que no le aplica a él. Sí, él dice que en el caso de él no le aplica. Porque él no tuvo la condición de candidato. Ese es el alegato. Pero el tema medular es que él participó en un proceso, en un proceso interno en la organización. Y esa era la idea fundamental del proceso. O sea, usted no puede ser el transfugismo. Para el transfugismo. Entonces yo pienso, primero, que se va a rechazar eso. El partido va a oponerse a esa candidatura. Y lo otro, lo de los 3 bloques. Al menos usted lo planteará en la reunión del comité. Vamos arriba. No, ya eso está discutido. Y además es un tema que se va a manejar a nivel... Lo que ha dicho el presidente del PLD es que ya hay un consenso, y que aunque eso se va a ratificar, pero el PLD se va a oponer y ya se le autorizó, a la candidatura se autorizó al compañero Mochi Fadul, que es delegado nuestro ante la Junta Electoral. La va a aprobar. Tú no has llegado todavía, Melton, no te puedo dar la bienvenida. Pero eso es lógico que se ponga. Espérate, llega primero. Pero que eso es lógico que se ponga. La segunda parte, bueno, habrá que esperar. Claro, el planteamiento del presidente del PLD. Que no es bueno anticipar. Esas serán sus planteamientos. Hay que ver si bueno, en la otra parte me parece que todavía no podemos anticiparnos a las situaciones que se van a generar. Hay que esperar a ver cuál es el cuadro. José, con el tema de Leonel. Vamos arriba. José, bienvenido Independiente. Bienvenido Melton Pineda, adelante. Bueno, 2 cosas. Primero, algo que yo personalmente no entendí ni entiendo. ¿Cuál era la prisa por llenar los vacíos del comité político? Me leíste el pensamiento. Cuando si Leonel, vamos a estimar que se llevó un 20% del PLD, no solamente se llevó un 20% del CP, se llevó un 20% del CC y se llevó un 20% de la militancia. No, de la militancia se llevó más. No, porque eso no lo sabes tú ni yo. Yo estoy haciendo una estimación. Pero no le llevó Chaoli por eso. No, es que nadie sabe eso. No, yo digo por el resultado del proceso. No es que él no sabe del PLD. Entonces, yo digo que si Leonel se llevó, es una estimación. Vamos a hacer una estimación de un 20% del PLD, nosotros deberíamos estar preocupados por empezar con la base, que es lo que el comité político, una representación de esa base. Entonces nos ocupamos de llenar nada más la cabeza. Entonces, ¿por qué tan rápido? Si el PLD funcionaba perfectamente con esos que están ahí, por un lado. Y por otro lado, con el tema suyo, en las redes sociales empezaron de una vez los cuestionamientos por el tema de Odebrecht.
¿Qué le parecieron a ustedes esos cuestionamientos? Mucha gente dijeron que eso podía ser una perturbación para el Partido de la Liberación Dominicana, que el tema, usted vinculado al tema de Odebrecht, lo propusieran como presidente del partido. Mira, yo te diría que en lo que tiene que ver con la última parte de tu pregunta, lo que hay que señalar es que nosotros hemos sido excluidos del caso de Odebrecht. Y yo he dicho aquí, inclusive en este programa, que lo fundamental a la hora de ver este tema es las conclusiones a que arribó la Procuraduría General de la República en lo que tiene que ver con el caso mío. O sea, yo tengo inclusive hasta las argumentaciones que manejó la Procuraduría para sacarme a mí del... ¿Cuáles fueron esos argumentos? Los argumentos. Investigamos a fondo, no tiene fortuna, no tiene propiedades, no tiene cuentas bancarias que puedan ser indicadoras de que ha utilizado dinero de manera inapropiada. O sea, que la Procuraduría le apresó y después investigó. Hizo así. lo contrario a la lógica. En sentido inverso. Esa es la realidad. Okay. Para mí, yo diría, el planteamiento de la Procuraduría General de la República, y de eso va a ser casi 2 años, lo que pone en evidencia es que a mí se me investigó y se evidenció que yo no me he enriquecido en el ejercicio de la función pública y de que por tanto no tengo propiedades que pueda ser exhibida como evidencia, no tengo cuentas bancarias ni aquí ni en el exterior. Hubo gente del sector que nos adversa dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que llegó a decir que yo tenía cuentas bancarias fuera del país. La Procuraduría investigó todo eso y no lo encontró. Pero la otra parte, ¿por qué la prisa, preguntaba José, en llenar las Yo no lo vacancias entiendo eso. en el comité político, por lo menos, porque todavía lo del comité central está pendiente? No, yo pienso que a nivel del comité político lo que se entendió era que había que mandar una señal inmediata de recomposición. De que 3 días nada más para que los compañeros se promovieran. Sí, porque el tema medular es hacerle ver a la sociedad dominicana que realmente la salida del grupo de compañeros que se fue realmente no ha afectado en lo esencial al Partido de la Liberación Dominicana. Temo, ¿tuviste informe de la propuesta que hizo el sector de Leonel Fernández o que llevó alguien en nombre del sector de Leonel Fernández para evitar la división del PLD y acoger los resultados de las primarias? Y quisiera saber, ¿hubo consideración de esa propuesta que hacía Leonel Fernández para quedarse en el PLD o que hicieron en nombre de él? Mire, yo conocí, sí, conozco, y la conozco obviamente, y realmente es una aberración lo que se estaba planteando ahí, porque en realidad no era ni siquiera una propuesta para solucionar la crisis, era para mantener la crisis, y en definitiva lo que se estaba planteando era que se le diera la mitad del gobierno, en todos los sentidos, hasta el punto de que en los casos en que se tomaran decisiones relacionadas con personas vinculadas al sector del ex compañero Leonel Fernández, esa decisión tenía que ser consultada con el expresidente, con el ex compañero. O sea, realmente para mí era una aberración que al contrario, es lo que en vez de contribuir a buscarle una solución seria al problema de la unidad del partido, lo que hacía era que agravaba la situación del partido. Es decir, que ni se ponderó, como decía Julio. No, eso no se ponderó, eso pero automáticamente se rechazó. Fue descartado. Tomando en cuenta sus votos, casi igualados a los de Gonzalo Castillo, tomando en cuenta eso, ¿no era razonable que pidiera eso que pidió, que ya se ha debatido lo razonable, y que es un compañero de su partido? No, lo razonable fue, o era, o debió ser, reconocer la derrota. Eso era lo razonable. Yo creo que en un contexto de democracia,
Lo que se entiende que que usted va a un proceso de elección a ganar o a perder. Y yo he dicho que inclusive que aquí muchas veces no se llama la atención, que en los procesos electorales lo normal es que se pierda, no es que se gane. Entonces, todo el que va a un proceso eleccionario tiene que estar preparado para ganar o para perder, pero fundamentalmente para perder, ¿eh? Y lo democrático es que si usted pierde, reconozca que usted perdió, y lo democrático es que usted felicite al que ganó las elecciones. Señores, estamos conversando con Juan Temístocles Cles Montá, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Retornamos en breve. Cambio y fuera.